Dios les bendiga. Nuevamente les damos un saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este sería el tema, el número 5 de la comunicación. Habíamos cerrado el Antiguo Testamento con el libro de la ley. Sabemos que a este libro se fue añadiendo los profetas, la ley y los profetas, incluidos los salmos, los proverbios, los cantares. Son solamente el complemento de lo que el libro de la ley es, y eso forma el Antiguo Testamento. Habíamos hecho referencia cómo es que una vez que se concluyó el libro de la alianza, el profeta Moisés lo roció con la sangre y roció al pueblo y dijo: este es el nuevo pacto entre Dios y ustedes. Y fue cerrado, concluido el Antiguo Testamento con el último libro de Malaquías, en donde hace Dios una promesa de que iba a enviar a Elías el profeta. Ahí en Malaquías 4:5 vamos a dar principio para entender cómo es que fue anunciado nuestro Salvador, nuestro Señor, porque es el centro. Ahorita vamos a ir al centro de lo que es la comunicación. La ley y los profetas, hasta Juan, profetizaron de la gracia que había de venir. Y en este caso, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido. Y en el capítulo 4 de Malaquías nos habla así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Aquí la clave es entender que hay una promesa. A través de toda la Escritura fue prometido un libertador, un líder, un Mesías, un redentor. Y eso lo encontramos ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 3, después de que el hombre pecó, entró en desobediencia y pecó. Le fue dicho a la mujer, porque ella pecó juntamente con el hombre, aunque ella fue engañada, el pecado entró por un hombre, que ella tendría una simiente, le sería dada una simiente. Esta simiente prometida es el Redentor, el Salvador de todos y cada uno de nosotros, para librarnos de ese pecado y de la muerte. Porque quedó escrito que del día que comiera de ese árbol, al cual Dios le estaba haciendo referencia, el árbol de la ciencia, de bien y mal, el día que comiera de ese árbol, ese día moriría, y Dios cumple su palabra. Comió Adán y se murió. Y todos heredamos
ese pecado, esa herencia, nos viene por causa de un hombre, Adán. Y todo hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Y muere. Aquí hay una promesa. Ahí habíamos visto que pasaron 400 años, 430 años, para traer la liberación. El pueblo ya estaba acostumbrado, ya estaba establecido en una manera de ser, en una manera de comportarse. Eran esclavos, estaban esclavizados. Y Dios mandó al libertador. Dios siempre ha trabajado por medio a través de un líder. Este líder se convierte en el vocero de Dios, en la boca de Dios, al cual Dios confía su mensaje, su secreto, su misterio, para traerlo al pueblo. Pero el pueblo siempre ha malentendido, porque Dios nunca viene a lidiar con el pueblo. Dios lidia con un hombre rendido a Él, un hombre sujeto a su palabra, un mensajero. Y cuando Dios entrega el mensaje y el mensajero se convierten en una sola cosa. Entonces el pueblo tiene que creer a sus mensajeros, tiene que creer a sus profetas. Y aquí empezamos a observar el centro de nuestra adoración, nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley y los profetas, hasta Juan, profetizaron de la gracia. No que dejaron de ser los profetas o el espíritu de profecía que reposó en los profetas. Porque lo único que estaba haciendo es que Dios cambió de máscara. Allá nos habló a través de los profetas. Era Dios sobre nosotros. Ahora era Dios con nosotros, hablándonos a través del Hijo. Y antes de que el Hijo pudiese venir a traer el mensaje, Dios, hablando a través de su Hijo, para traernos el mensaje de liberación del pecado y de la muerte, tuvo que enviar a un precursor, al cual la Escritura registra como Elías, el profeta. Y si vamos a hablar de la introducción del personaje más grande y más glorioso, que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro legislador, nuestro todo, nuestra vida, nuestra salud, la vida eterna, la palabra hecha carne, que ya no vino a través de la mente de un profeta. El pensamiento de Dios era Dios mismo siendo expresado en un cuerpo llamado Jesús. Entonces tenemos que hablar de cómo es que es introducido el verbo de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho carne, la persona, la personalidad de nuestro Dios, ocupando un tabernáculo humano, un cuerpo que fue formado por la palabra, que Dios creó la sangre y el óvulo en el vientre de una virgen para traer ese cuerpo glorioso, ese tabernáculo viviente, en donde todo lo que era Dios se vació en ese cuerpo para traernos la manifestación gloriosa y perfecta de nuestro Señor. Es un tema de lo más hermoso para nosotros, porque podemos identificar a Dios a través de la Escritura del Antiguo Testamento, aunque allá nadie murió. Fue el sacrificio de animales, era solamente una sombra de los bienes venideros.
en donde la sangre de machos cabríos y de toros y de cabras no podía quitar el pecado, la incredulidad, porque solamente hay un pecado, es la incredulidad. Dios vino en la forma de un hombre para traernos su palabra. Pero muchos no le conocimos como Dios, y muchos todavía no le conocen como Dios, porque no conocen la palabra. No les ha sido revelada la palabra en el pasado, como Dios habló allá en el Antiguo Testamento. A muchos no les ha sido revelada como Dios habló al centro, como Dios nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que entregó en el pasado era una sombra, pero ya estando presente nuestro Dios en un cuerpo de carne, velado en un ser humano, Él no vino hablándonos con palabras hermosamente colocadas. No era un teólogo, válgame. No era un sabio en lo que a sabiduría se puede hablar. No era un orador elocuente. No era un fariseo ni un saduceo. No era judío ni gentil. Era nuestro poderoso Dios, el poderoso conquistador, reflejado en un hombre sin hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Fue despreciado y desechado, varón de dolores y experimentado en el quebranto, tan humano como usted y como yo, que nunca habló en un lenguaje pulido. Él era el Verbo, y el Verbo nos habló en un lenguaje común, en un idioma común, a la gente común. ¡Qué privilegio! ¡Qué grande honor! Que nuestro Dios nos haya visitado y nos haya hablado, nos haya traído las palabras de vida eterna. Por eso Él clamaba: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mis palabras. Porque las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nuestra mente está intoxicada. Nuestra mente está dañada por causa del pecado y sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Así hemos vivido y así hemos pensado que hemos venido a la palabra de Dios y no la han interpretado a través de un lenguaje común o un lenguaje natural, intelectual, en unos términos teológicos donde toman la hermenéutica, la homilética, el arte de saber hablar, y muchos estudian su sermón, lo preparan, lo analizan, y son personas elocuentes, tienen un coeficiente intelectual muy bueno, muy elevado, se saben la Biblia de memoria, pero Dios no se ocupa de eso, porque Él, así como trabajó en el pasado a través y por medio de los profetas, cuando Él vino
ese cuerpo fue preparado y cuando llegó al río, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No que era una paloma, no era un animalito. Era algo simbólico. Y el único que lo miró fue Juan, el Elías prometido. Y le dio la introducción ahí en el río. Nuestro Dios siendo la palabra, el verbo, el logos, se empezó a dar a conocer y empezó a traer su mensaje. Siendo que no iba a durar mucho tiempo sobre esta tierra, tuvo que llamar un grupo de hombres. Hombres que fueron llamados, fueron adoctrinados, fueron llevados a un lugar en donde pudieron manifestar el poder de Dios. En su primera comisión fueron enviados a la casa de Israel. Y luego vino su segunda comisión, eso lo vamos a hablar más adelante. Aquí la escritura nos dice que Malaquías fue el último profeta y se nos ha dicho que pasaron cerca de 400 años para que llegara el Mesías, aquel profeta que fue prometido allá en el libro de la ley, cuando dijo al pueblo que no hable Dios con nosotros porque no muramos, que hable Moisés. Y dijo Dios, bien han dicho, ya no les voy a hablar así, les voy a levantar un profeta. Pero cualquiera que no escuche a ese profeta va a ser cortado del pueblo, va a ser desarraigado. Y nuestro Señor vino en el oficio del Hijo del Hombre, o Hijo del Hombre, un profeta. Eso significa la palabra Hijo del Hombre, un profeta. Vino en el oficio de profeta. El Dios de los profetas, allí estaba, allá no lo veían, nomás sabían que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, pronunciando las aflicciones que le iban a acontecer cuando Él viniera a la tierra. Y cuando fue presentado nuestro Dios ahí en el río, como a la edad de 30 años, Juan, el Elías prometido para traer una restauración, para traer una conversión del corazón de los padres a los hijos. Se abrió la primera parte de ese trabajo, de este precursor, pero está en dos partes. El primer trabajo es de convertir el corazón de los padres a los hijos, y la I es una conjunción, se abre un paréntesis pequeño para unir la oración de lo que se está diciendo, el corazón de los hijos a los padres. Y la primera parte se cumple en la primera venida de nuestro Señor. Y queremos tocar el por qué es que tuvo que venir un precursor y por qué Elías, por qué él, por qué hacen referencia a Elías. Porque aquí mismo
En el verso 4 del capítulo 4 de Malaquías dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley habla de que viene un Mesías, viene el Mesías, viene nuestro Dios. Los profetas dicen que este Dios se iba a manifestar y a revelar su nombre. Y la gracia lo confirma. Toda profecía, toda palabra, todo mensaje que fue traído a través de los profetas y que quedó escrito en la ley, dieron cumplimiento, fielmente cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de creer a nuestros profetas. Y el primer profeta de la gracia fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino, entregó el mensaje, su mensaje, al pueblo. Pero aquí vamos a tocar el asunto, cómo lo habló y por qué escogió hombres para poder enviar al pueblo de Israel. Cómo es que allá fue establecido el orden y la adoración en el tabernáculo, y fue construido el tabernáculo para adorar. Pero estando presente el Señor Jesús en un tabernáculo mejor, viene y establece por medio de la palabra el orden de adorar, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Solamente hay un lugar donde podemos adorar a nuestro Dios, y lo vamos a dejar para el próximo video. Dios les bendiga. Espero que se hayan gozado y les haya resultado de bendición. Y vamos a ir avanzando en la comunicación. Ahora ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver cómo quedó establecida la comunicación en el Nuevo Testamento. Y cómo es que este testamento ya completo vino a ser firmado. Porque no tiene validez un testamento si el testador no muere. Y nuestro Dios, nuestro Señor murió y Él lo firmó, y vamos a ir avanzando. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.